Habíamos visto el momento de una fuerza respecto de un punto como el producto vectorial del vector fuerza por el vector distancia. Lo que no habíamos establecido en la vez anterior era cuánto valía el módulo de este vector. Y como es un producto vectorial, sabemos que es el producto del primer vector, vector fuerza, por el módulo del vector distancia, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Quiere decir que si analizo este conjunto, fíjense que está hablando de una distancia, la distancia que va de la recta al punto. De esto está hablando de esta distancia D. Por ende, este vector resulta ser la expresión del producto de P módulo por D distancia. Ahora, también habíamos afirmado que el punto A era un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza P. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de trabajar con ese punto, trabajo con este punto A sub 1? Observen, cambio el punto. Ahora trabajo con un vector distancia C menos A sub 1. Si es cierto, lo que podría afirmar es que P respecto de C puede ser obtenido como el producto de P vectorial C menos A, o bien como P vectorial C menos A1. Observen, yo podría pensar al vector distancia C menos A como la suma de dos vectores A1 menos A, al que le sumo C menos A1. Es decir, este vector lo puedo obtener como la suma de este vector más este vector. Y si ahora reemplazo en la expresión anterior, obtengo que el momento de P respecto de C es igual a el vector P vectorial, y ahora dentro del corchete escribo este término, es decir, reemplazo C menos A por A1 menos A más C menos A1. Como el producto vectorial vale la propiedad distributiva, lo que voy a hacer es ahora distribuir. Y digo, bueno, entonces podría yo pensar que esto es P vectorial A1 menos A y sumarle P vectorial C menos A1. Ahora, si observan, estos dos términos, resulta ser que de lo que estamos hablando es del producto de la fuerza P por un vector distancia cuya recta de acción son coincidentes. Quiere decir que el seno del ángulo es seno de cero. Por lo tanto, este término es igual a cero. Y puedo concluir que esta expresión puede ser planteada como P vectorial C menos A1. O sea, ya sea que lo escriba de esta manera o que lo escriba de esta otra manera, obtengo el mismo resultado. Pasamos ahora a qué se entiende por el momento de una fuerza, perdón, de un par de fuerzas. Momento de un par de fuerzas. También se lo conoce este par de fuerzas como cupla, par de fuerzas o cupla.
Dibujemos otra vez nuestra terna referencial. Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Dibujo un plano genérico y digo, sobre este plano pi, actúa una fuerza P1, actúa una fuerza P sub 2, pero bajo la siguiente particularidad. P1, vector, tiene que ser igual a menos P2 vector. Es decir, son dos vectores que tienen la particularidad de tener el mismo módulo, la misma dirección, sentidos opuestos y rectas de acciones que son paralelas. Estos dos vectores podrían ser tranquilamente asociados a un vector P genérico. Ahora, para obtener este resultado, lo que nos vamos a permitir es, con las herramientas que ya tenemos, calcular el momento del par respecto de un punto genérico llamado C, que es lo que sabemos hacer en base a lo que vimos anteriormente. Es decir, vamos a tomar un punto de la recta de acción de la fuerza 1, vamos a tomar un punto de la recta de acción de la fuerza 2 y vamos a calcular por suma cuánto da ese resultado. A ver, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos P1 vectorial C menos A1. A lo que le voy a sumar P2 vectorial C menos A2. Una cosa que podríamos hacer es reemplazar P1 por P2 o P2 por P1, cualquiera de las dos opciones. Digo, bueno, voy a reemplazar, dejo P1, vectorial, abro un corchete, C menos A1, y ahora reemplazo P sub 2. P sub 2 es menos P1 menos, y ahora me queda acá C menos A2. Y ahora tratemos de analizar qué es lo que estamos viendo, es decir, ¿de qué me está hablando este corchete? Dice C menos A1, al que le resto C menos A2, observen, podría volver a pensar C menos A1 como la suma de C menos A2, al que le sumo el vector distancia definido entre A1 y A2, es decir, este vector distancia es el que tengo que establecer. A2 menos A1. Y ahora miren, le sumo A2 menos A1. Está claro que si lo que hago es pasar este vector del otro lado de la igualdad, me quedo con A2 menos A1. Dice el resultado, me queda entonces P1 vectorial A2 menos A1. O si ustedes quieren, podríamos escribirlo pensando en haber reemplazado P sub 2, observen, P sub 2, vectorial, y ahora sería A1 menos A2, porque estaría dirigido en la otra dirección de la distancia. ¿Qué es lo que observamos? Observamos claramente que el punto C no interviene dentro de la expresión. Lo podemos sacar, es decir, no depende del centro de reducción. No depende de C. Eso nos lleva a pensar de que al no depender de C, este vector podría haber sido establecido para cualquier punto que a mí se me ocurriese pensar en plantear esta ecuación. O sea, este vector es un vector libre. ¿Qué quiero decir? Que es un vector que va a salir perpendicular al plano, pero que puede ocupar cualquier posición, tal cual lo que vimos cuando vimos anteriormente el tema de
clasificación de vectores. El módulo del momento del par lo podríamos establecer entonces como el módulo del primero, P1, por el módulo de la distancia que hemos definido como A2 menos A1, por el seno del ángulo comprendido. Ahora el seno del ángulo comprendido es este, dice, por el seno de alfa. Y de nuevo, si analizo este término, fíjense, ese término me está hablando de qué cosa? Me está hablando de la separación existente entre las rectas de acción P1, P2. O sea, me está diciendo que esto se reduce a ser el producto de P por D, que era lo que nosotros teníamos como criterio. La fuerza es fuerza por distancia. Otro concepto que tenemos que ver. El otro concepto que tenemos que ver es traslación de una fuerza. Entonces, ¿qué es la traslación de una fuerza? A ver, yo tengo mi terna referencial y quiero calcular la posibilidad de mudar una fuerza P que está ubicada en esta posición, la quiero mudar a este punto C. Más adelante veremos por qué nos es de importancia. Y lo que vamos a hacer es aplicarle un sistema de efecto nulo. ¿Se acuerdan que la particularidad que tenían los sistemas de efecto nulo era que si los agregaba o los quitaba al sistema, no modificaba el estado de movimiento, lo cual parece lógico, no altero. Ahora fíjense, ya alcancé un objetivo que era trasladar la fuerza P. Claro que en este objetivo de traslado me surgió la presencia de un par que antes no tenía. Dice, yo cuando traslado la fuerza, me aparece como resultado final la misma fuerza trasladada, vuelvo a dibujar el mismo plano, este es el plano pi, por acá pasaba la fuerza P, acá era el punto que denominé C, me aparece la fuerza trasladada, pero a la vez me aparece un vector momento que es perpendicular al plano. Dice, me aparece un vector momento de la fuerza P mudada al punto C. Esto tiene que ver con algo que ya utilizamos. Dice, esto es perpendicular al plano pi. Y este par que apareció acá es el que nosotros conocemos como par de traslación. Cuando yo traslado una fuerza, puedo trasladarla a un punto genérico cualquiera, pero me aparece un par de traslación que ya aprendimos cómo determinar su magnitud. Era el producto de P vectorial C, que era el punto donde lo quería trasladar, un punto A era un punto cualquiera de la recta de acción de P, un punto cualquiera de la recta de acción de P. Ahora bien, ya tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué es un sistema de fuerzas generalizadas. ¿Qué entendemos como un sistema de fuerzas generalizadas?
Dice, si sobre un cuerpo actúan fuerzas P1, P2, P3, en forma genérica, P sub I. Es decir, yo tengo fuerzas P1, P sub 2, P sub 3, hasta llegar a una fuerza P sub I. Estas son las fuerzas actuantes en el sistema. Y a este sistema le agrego pares. Dice, bueno, le agrego un par que se llama M1, le agrego un par M2, dice, le agrego en forma genérica un par MJ. Es decir, a la suma de las fuerzas le agrego pares libres. La suma de un sistema al que le agrego fuerzas y pares libres es lo que llamo un sistema de fuerzas generalizadas. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar conseguir una expresión más compacta que esta que tengo un montón de acciones, y quiero ver si logro establecer un sistema más reducido. Se lo va a conocer como reducción de un sistema de fuerzas. ¿En qué consiste esto de reducir las fuerzas? Dice, mire, yo podría encontrar por suma de todas las fuerzas actuantes una única fuerza que fuese equivalente, es decir, que provocase el mismo efecto que este sistema que es el que estoy trabajando. Claro, yo vi con la regla del paralelogramo que sí, que las podía sumar. Tenía una condición, que tenían que ser concurrentes todas en el mismo punto. Yo no podía sumar dos fuerzas gaussas, es decir, que no se corten en un punto sus rectas de acción. Pero imaginemos por un momento que todas las pudiese hacer concurrir. Si las puedo hacer concurrir, yo podría ir sumando de a dos, de acuerdo a lo que la regla del paralelogramo me permite. Es decir, sumar la fuerza P1 con la P2, sacar una resultante de ambas, sumarle la P sub 3, sacar una resultante de ambas, hasta finalmente hacer una suma vectorial que redundaría en una expresión del tipo suma vectorial de vectores. Ahora, lo cierto es que al yo reducir todo este sistema a un punto C, yo ya alcancé esta resultante de reducción, pero para poder alcanzarla, yo tuve que trasladar cada una de estas fuerzas a este centro de reducción. Pero si se acuerdan, acá teníamos la expresión que nos ayudaba a resolver ese problema. Decía, es esta la expresión que yo tengo que aplicar. Apliquemos esta expresión para encontrar ese resultado. Dice, el momento resultante de reducción al punto C saldrá de, por un lado, trasladar desde i igual 1 hasta n todas las P sub i actuantes en el sistema a través de esta expresión vectorial. Dice, sumo, salvo que ahora este punto es un punto i genérico, y a estos pares de traslación yo le podría agregar la suma de los pares libres actuantes desde j igual 1 hasta m, para separar las cantidades, de los m sub j actuantes. Con lo cual, observen, acá encontré una expresión matemática que nos permitiría encontrar un vector que podríamos llamar momento resultante de reducción al punto C. Estos dos sistemas son sistemas
equivalentes, es decir, provocan exactamente el mismo efecto, ya sea que actúe este juego de fuerzas y pares o que actúe esta fuerza y este par. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho es permitirme sumarle a los pares de traslación los pares libres de sistema. Estos son los pares libres que tiene el sistema. Siendo C el centro de reducción que utilicé. Algo me llama a pensar. Si yo cambio el centro de reducción, seguramente que el término resultante de reducción se conserve. El término suma de momentos libres se conserve, pero al alterar el punto C, modificándolo por otro punto C', es probable que estos pares de traslación se modifiquen. Lo que no se va a modificar va a ser el efecto. Encontraré la misma resultante con un momento resultante distinto, pero el efecto va a ser igual. Y ahora les propongo darnos la posibilidad de ver un ejercicio. Hagamos un ejercicio que nos aclare un poquito este panorama. A ver, vamos a inventarnos un ejercicio. El ejercicio que nos vamos a inventar dice que tiene acá un eje Z, un eje X y un eje Y. Y entonces, este resultado lo vamos a ver de la siguiente manera. Dice, vamos a aplicarle a esta pieza, imaginemos como un gran cuerpo. Ese cuerpo le damos medidas, dice de acá a acá tiene 3 metros. De acá a acá tiene también 3 metros. De acá a acá le damos 4 metros. Le vamos a aplicar, vamos a generar algunos datos para este ejercicio que nos estamos generando. Y le vamos a aplicar algunas fuerzas. Por ejemplo, una de las fuerzas, para que tenga un poco de sabor, la vamos a aplicar sobre la tapa superior de esta pieza y la llamaremos P1. ¿Sí? ¿Se ve dónde está P1? Está sobre esta tapa. Y P1 le vamos a ir dando magnitudes. Decimos que P1 son 40 kilonewtons. Después vamos a aplicar una fuerza P2, y esa fuerza P2 la podríamos aplicar, por ejemplo, acá. Digo, bueno, esta fuerza ahora tiene esta dirección, está aplicada justo en este punto, P2 va para abajo, P2 tiene ahora 30 kilonewtons. Y finalmente apliquemos una fuerza P3, y esa fuerza P3 apliquémosla acá, a ver si soy claro. La aplicamos justo acá. Dice, este es P3. Dice, y P3 tiene 20 kilonewtons. Repasamos, acá está P1, acá está P2, y acá está P3. Y ahora vamos a aplicar algunos pares libres. Para darle un poco más de sabor a este ejercicio le agregamos un par libre M1, que también lo vamos a poner oblicuo para poder manejar esto de que nos quede
expresado a través de componentes, y digo, bueno, sobre esta tapa, ahora la tapa de frente, sobre una dirección ZI, en la tapa esta de frente, le voy a aplicar un par libre llamado M1. Y le voy a agregar un par más, le voy a agregar acá, en esta puntita le voy a aplicar un par M2. Es libre, quiere decir que podría estar en cualquier lado, respetando, eso sí, tiene que respetar, recuerden que si era libre, el módulo, el sentido y la dirección lo tiene que respetar. Y ahora miren, voy a tomar como centro de reducción este punto. Este es el centro de reducción de mi sistema, o sea, el punto C tiene coordenadas 0, punto y coma, 3, punto y coma, 0 expresado en metros. ¿Y qué quiero hacer? Quiero ver si puedo sumar las fuerzas. Y para sumar las fuerzas hago lo siguiente. Vamos a escribir las fuerzas. Escribo las fuerzas. Voy a escribir la primera de las fuerzas. Voy a escribir la fuerza como un vector, expresada la fuerza como un vector, a través de las componentes. Dice, la fuerza P1 está en una tapa, a ver si lo puedo expresar con claridad. Miren, voy a dibujar la tapa superior de este cubo, y esta tapa superior tiene lo siguiente. Dice, tiene indicada acá un cubo cuyos lados son, si recuerdan, acá tengo 3 metros, acá tengo 4 metros, sobre esa tapa aparece en esta diagonal, aparece la fuerza P1, acá está la fuerza P1, entonces como tengo la fuerza P1, yo podría pensar en dos componentes, una componente es esta, la otra componente es esta. Dice, esta componente del vector la podríamos llamar P1 en la dirección de X, y a esta componente del vector P1 en la dirección de Y. Quiere decir que vamos a tratar de sacar esa componente. Yo tengo 40 kilonewton. Voy a repasar un poquito el concepto de este triángulo tan particular, que es el triángulo que tiene 3 metros, 4 metros, 5 metros. Dice, si ese es el triángulo, 5 metros es esta diagonal, observen que el coseno de este ángulo, que es alfa, es 4/5. O sea, esto es 0,8. Mientras que el seno de este ángulo es 3/5. Quiere decir que esto es 0,6. O sea, los valores que proyecte sobre esta dirección, la más larga es 0,8, las que proyecte sobre esta dirección, que la más corta, es 0,6. Si escribo P1 en X, fíjense, P1 en X dice que vale, expresado en módulo, esto es 40 kilonewton, proyectado en la dirección más larga, por 0,8. O sea, esto es 32 kilonewton. Y si busco P1 en Y, P1 en Y tiene 40 kilonewton, pero ahora trabajado por 0,6. O sea, esto es 24 kilonewton. Muy bien. Escribamos ahora P1 en función vectorial. Podría decir que entonces P1 tiene, miren, tiene proyectado sobre la dirección de X 32. Esto es en Y, en la dirección de X, Y. Proyectado en la dirección Y, en esta dirección, tiene 24. Observen, esto es en J. Y proyectado en la dirección de Z en vertical no tiene nada, o sea, tiene 0 en K. De más está decir que esto está expresado todo en kilonewton.
Con igual criterio, busquemos expresar P sub 2. A ver, P sub 2. Fíjense, la fuerza P sub 2 es esta que está en vertical acá. Esta no tiene ni componente en X, ni tiene componente en Y, solo tiene componente en Z. Quiere decir que esto sería 0 en Y, 0 en J. Y acá hay que tener cuidado, porque este 30 va en la dirección positiva de Z o va en la dirección negativa de Z. Dice, va en la dirección negativa de Z, menos 30 kilonewton en K. Y finalmente escribo P sub 3, P sub 3. Dice, ¿se acuerdan dónde estaba P sub 3? P sub 3, acá está P sub 3, coincide con X. Quiere decir que esta claramente tiene solo dirección en X, y como va en aquel sentido, dice, esto es menos 20 en Y, 0 acá y 0 acá. Si sumo, la resultante de reducción resulta ser 32 menos 20, 12 en Y, más 24 en J, menos 30 en K, todo esto en kilonewton. Miren, encontré la resultante de este sistema, una fuerza equivalente a lo anterior, a todo lo anterior. Es decir, lo que hice fue aplicar este concepto. Sumé los vectores P sub I desde I igual 1 hasta n veces. Ahora, ¿qué necesito? En realidad, para realizar esta suma, tuve que, en todo momento, usar un artilugio, que fue mudar la fuerza P1 al centro de reducción para después mudar la P2 al centro de reducción, y lo mismo hice con P sub 3, y una vez que tenía todas las fuerzas ubicadas en este punto, las pude sumar. Vamos a intentar entonces plantearnos los pares de traslaciones. Esos pares de traslaciones obedecían a ser el producto del vector P1 vectorial C menos A1. Tomemos un punto A1 que nos parezca oportuno. Dice, tomemos este punto como punto A1. Dice, A1 es un punto que tiene las siguientes coordenadas. A ver qué coordenadas tiene este punto. Dice, tiene 0 en X, 0 en Y tiene 3 en Z. Entonces, trato de escribir este vector. Este vector lo tengo que hacer por diferencias. Vamos a escribir. Primero voy a plantear I, J y K. Acá planteo 32, 24, 0. Y ahora voy a traer en juego las diferencias de las coordenadas entre el punto C y el punto A. Dice 0 menos 0, 0 acá. Dice 3 menos 0, 3 acá. 0 menos 3, menos 3 acá. Claro está que me comí las unidades. Dice, esto es kilonewton y lo de abajo es metros. Si desarrollo este vector, me va a encontrar con lo siguiente. P1, vectorial, C menos A1, resulta ser, a ver si están de acuerdo conmigo, dice, si me paro en I, me paro en I, dice, multiplico 24 por menos 3, 3 por 0. O sea, me queda este producto, negativo ese producto. Dice, es el producto de, a ver si es 24 por menos 3. Esto es en I. Cuando voy a J, tengo que multiplicar, recuerden que hay un signo menos en el J, entonces arranco por acá, 0 por 0 y 32 por 3. ¿Sí? Dice menos
32 que multiplica a menos 3. Y esto es en J. Y cuando me paro en K, tengo que hacer 32 por 3, 24 por 0. Dice 32 por 3 más 32 por 3. Y esto es en kilonewton metro. O sea, finalmente, esta traslación, la primera que realicé, resulta ser que esto me da 24 por 3, me da menos 72 en I. 32 por 3 son dos negativos, esto me da más 96 en J. Finalmente, 32 por 3 más 96 en K. Todo esto en kilonewton metro. Bien. Bueno, esta operación la tengo que repetir 3 veces. Pero ahora los invito a reflexionar sobre esto. Miren, este término que tengo acá habla de la componente del vector P1 trasladado al punto C en la dirección de X. Este término que tengo acá habla de la componente del par de traslación de P1 a C, pero en la dirección de Y. Y este que está acá habla de la componente del vector P1 trasladado al punto C en la dirección de Z. Intentemos arribar a estos conceptos a través de un problema de planteo más físico que matemático. Los invito a pensar en eso. Y para pensar en eso, los voy a llevar a un dibujito. Miren, imagínense que ustedes tienen el marco de una puerta. ¿Lo ven el marco de la puerta? Dice, y ese marco de la puerta, acá está el piso, acá están las 3 bisagras, y acá está la puerta en sí. Y yo lo que quiero es, en una forma muy original, aplicarle a esta puerta una fuerza que coincida con la dirección del eje en torno del cual rota la puerta. Miren, se lo dibujo acá en planta. Dice, acá está el marco de la puerta. Esta es la puerta. Acá está el juego de bisagras y acá está el marco. Y yo le estoy aplicando una fuerza que está saliente hacia arriba. ¿Puedo hacer que esta fuerza haga girar a la puerta? Dice, no, porque, mire, si la fuerza es paralela al eje, usted no va a poder hacer que rote la puerta. Ahora, la segunda pregunta que me hago es, entonces, ¿podría intentarlo de otra manera? Dice, vamos a intentarlo de esta manera. Me planteo otra vez las 3 bisagras, el marco de la puerta, y se me ocurre empujar la puerta en la dirección propia de la puerta, en forma inclinada, pero siempre que esta fuerza forme parte del plano que contiene a la hoja de la puerta. Es decir, esta fuerza va a cortar al eje. Dice, lo dibujo acá para que se pueda ver por ahí. Es más fácil con la puerta en sí que con el dibujito a distancia, pero lo podemos intentar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy poniendo una fuerza que tiene esta dirección. Va a cortar al eje de rotación. Dice, mi eje sigue siendo este eje. Dice, bueno, si la fuerza P corta al eje, tampoco la abre. Dice, dos opciones, que la fuerza P corte al eje, que la fuerza P sea paralela al eje. ¿Cuál sería una opción que sí podría yo lograr que la puerta gire? Dice, mientras que usted le aplique una fuerza tal que no pase por el eje, dice, entonces esa puerta va a girar. La fuerza P
no da par si está contenida en el plano definido por el eje y el punto de aplicación. El punto de aplicación de P. Dice, si se cumple esta condición no va a haber par en juego. ¿Se entendió? A ver, vamos a ver si es cierto que lo pudimos llegar a transmitir con claridad. Yo tengo la fuerza P1. Tengo dos componentes de la fuerza P1. Una componente es esta, la otra componente es esta. Esta componente es la que llamamos P1 en la dirección de X, esta componente es la P1 en la dirección de Y, que son estas dos que están acá abajo. Y ahora quiero calcular el momento que esas dos componentes generan respecto, y por favor préstenle mucha atención a este detalle, es respecto del eje X que pasa por C. Vuelvo a repetir, no es respecto del eje X original, sino respecto del eje X que pasa por el centro de reducción que yo calculé. Y ahora miren, la fuerza P1X respecto del eje X pasante por C es paralela. La que no es paralela, la que sí genera par, es P1Y. ¿Y cuál es la distancia de P1Y respecto del eje X? Dice que es 3 metros. O sea, si tomo P1Y 24 y a 24 lo multiplico por 3, dice 3 por 4, 12, 3 por 2, 6, 72 es el par que está en juego. Ahora bien, para que ese par dé en dirección positiva, es decir, que coincida con la dirección del eje X, esta fuerza tendría que estar orientada al revés, porque miren el efecto que genera la fuerza. Dice, genera una fuerza, una cupla que lo empuja en la otra dirección. PI hace rotar respecto de este eje X y lo manda en dirección contraria. Quiere decir que coincide con este menos 72 que tengo acá. Repito, la componente en X es paralela. La componente en Y está a 3 metros de distancia, 24 por 3, 72, y solo me resta analizar el signo, y el signo lo analizo con la terna de la mano. Miren la mano. Dice, la fuerza genera esta cupla y va en este sentido. Ciertamente, en esta primera instancia, lo que ustedes van a hacer es pararse en estos determinantes, porque cuesta más ver el signo. Pero es cuestión de ir familiarizándonos, porque este determinante a poco de andar lo vamos a perder. Intentémoslo de nuevo. ¿Qué necesito ahora? Necesito volver a plantearme, para ver este 96, ¿qué pasa con el eje Y? Y vuelvo a repetir, el eje Y, ¿qué pasa por C? Es este eje que tengo acá. Y tengo de nuevo dos componentes. Pero esta, P sub Y, P sub 1 en Y, es paralela al eje Y pasante por C. Entonces, con la que tengo que trabajar es con P1 en X. Y ahora, P1 en X es 32. La distancia en juego es 3. Quiere decir que 32 por 3, esto da 96, coincide, y sería suficiente que esta cupla, la generada por P1X, vaya en la dirección del I positivo. A ver si se logra apreciar la mano.
la mano dice que el dedo tiene que estar orientado en la dirección de I. Este es el sentido de rotación que tiene que tener. Con lo cual coincide, nos da positivo. Solo nos resta encontrar qué le pasa en la dirección del eje Z pasante por C. Dice, el eje Z pasante por C tiene de nuevo las dos componentes. ¿Por qué trabajo con las componentes y no me paro directamente a calcular con P sub 1? Porque requiero en todo momento de la distancia de P sub 1 al eje, que es un trabajo adicional. Mientras que las componentes ya las tengo planteadas. Una componente va derechito contra el eje, la otra no. P1 en X tiene 32 kilonewton. La distancia que hay desde acá hasta acá son 3 metros, de nuevo es 96. Y el sentido de giro, si lo miran en la mano, dice el sentido de giro gira y sale hacia arriba el dedo gordo. Con lo cual coincide con este 96 que tengo acá. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, repetir esta operación. Para repetir esta operación, vamos a calcular qué nos pasa con las otras componentes del problema. Ya tengo una definida. Miren, la escribo acá. Dice, yo sé que P1 vectorial C menos A sub 1, ya este término lo tengo. Ya aprendí a escribirlo. Y me acuerdo que daba menos 72 en I, daba 96 en J y 96 en K. Esto expresado en kilonewton metro. ¿Sí? Ahora necesito trabajar con P sub 2. Quiero expresar P sub 2, lo mismo que expresé hasta ahora. ¿Cuánto vale P sub 2 vectorial C menos A2? Intentemos ver si lo podemos sacar. Primero lo hacemos al revés, ahora lo vamos a hacer físicamente y dejamos lo analítico como elemento de corroboración. Observen, P sub 2 corta el eje X, quiere decir que no da par. P sub 2 no corta el eje Y, está distante 4 metros, P sub 2 vale 30, por 4 es 120, y el sentido de giro de esta fuerza dice que va en la dirección de Y. Con lo cual tengo 0 en Y, 120 positivo en J. ¿Y qué pasa con Z? P sub 2 respecto de Z. Z pasante por C. ¿Cuánto da? Y da 0 porque es paralela. Y finalmente escribo P sub 3 vectorial C menos A sub 3. Y ahora miren, voy a tratar de sacar esta tercera. Dice, la fuerza P sub 3 está acá. Con respecto al eje X, es paralela. Por ende, este término, el primero, es 0. La fuerza P sub 3 respecto del eje Y, pasante por C, el verde, corta el eje. Entonces también da 0. Respecto del eje Z, sí da par. P sub 3 vale 20 kilonewton. Y la distancia que va de acá hasta acá son 3 metros. O sea, 20 por 3, 60 kilonewton. Lo único que nos resta por saber es qué signo tiene. Dice, miren, esa fuerza P sub 3 gira dejando el dedo para abajo, lo gira al eje en sentido antihorario, va hacia atrás. Dice, este valor es negativo. Hagamos esto matemáticamente ahora.
Los invito a hacerlo matemáticamente para corroborarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer P sub 2 vectorial C menos A2 esto expresado en I, J y K, que es lo que tengo que escribir, y vamos a hacer lo mismo. P sub 3 vectorial C menos A3 expresado en I, J y K. Busquemos datos ahora. Entonces volvamos otra vez a la lámina anterior. Acá la tenemos, la lámina anterior es esta. Dice, necesito el valor de P sub 2. El valor de P sub 2 dice que este es 0. Dice que este es 0 y que este es menos 3. Necesito el valor de P sub 3. Dice menos 20 acá. 0 acá y 0 acá. Dice, esto es kilonewton. Va a ser por metro. Esto es kilonewton y también va a aparecer metros. ¿Qué necesito establecer? Bueno, ya el punto 6 sus coordenadas lo tengo. Necesito fijarme las coordenadas de un punto P sub 2. ¿Les parece bien A sub 2? A sub 2 tiene coordenadas en X, 4. En Y, 3. Y en Z, 0. Esto expresado en metros. Quiere decir que si resto las coordenadas, dice 0 menos 4, y entonces acá me aparece un menos 4. No se me pierdan, tapo un poquito para que no se me pierdan. Ahora resto 3 menos 3 y me da 0 acá. Y ahora resto 0 menos 0 y me da 0 acá. Repito la operación con P sub 3. Tengo que tomar algún punto de esta. Y se me ocurre que el punto más fácil para plantearnos es el origen, que tiene todas coordenadas 0. Con lo cual, cuando planteo este último, dice, es directamente escribir el valor de C, 0, 3 y 0. Y ahora sí, podemos repasar, miren, hagámoslo juntos. Esto es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos que encontrar si nos coincide o no nos coincide P sub 2. Vamos a ir por I, dice 0 por 0, 0 por 30, da 0. Vamos en J. Recuerden, arranco cruzado, arranco en este sentido. 30 por 4. Esto es 120. Hay un menos de por medio. Hay un menos de por medio. Perdón, ya está considerado el menos. Arranqué al revés. 30 por 4. Y 0 por 0. Está bien. Y después voy acá. Tengo 0 por 0, 0 por 4. Está bien, me dio. Voy a este. Me paro en I, 0 por 0, 3 por 0, 0. Me paro en J, 20 por 0, 0 por 0. Me paro en K. Dice 20 por 3, menos 60. Perfecto nos quedó. ¿Qué tendríamos que adicionarle a este? Bueno, tendríamos que volver a la lámina del dibujo y decir, a ver, tendría que sumarle los pares libres. Es decir, tendría que sumarle, ¿cuánto vale M1? ¿Cuánto vale M1? Dice, bueno, M1 es este vector que tengo acá, está contra la tapa de costado de este cuerpo. Este valor va a ser directamente multiplicar decía, tengo que multiplicar, a ver si están de acuerdo conmigo. Tengo que multiplicar el M1, ese M1 nos quedó 40, dice, es 40 que multiplica a 0,77 por 0,77. 28 con 28, dice que este valor es 28,28 en I. Dice esa componente, perdón, me equivoqué, no va en esa dirección. No tengo 28 con 28 en I. Tengo 0 en I. Corrijo, pido disculpa.
Este no es 28 con 28, esto es 0, este es un borrador virtual. Ahora tengo un pizarrón convertido en hoja de papel. Donde aparece el 28 con 28 es acá, 28,28 en J. Ese es positivo, pero si se fijan, también hay componente en K, pero salvo que esta componente está hacia abajo, 28,28 en K. Dice, esto expresado en kilonewton metro. Y si analizo finalmente el momento en 2 dice que, fíjense, tiene solo dirección Z. O sea que va a ser 0 en I, 0 en J y 20 en K. Bueno, después de esta tarea he encontrado la posibilidad de expresar la suma, dice, la suma me va a establecer el momento resultante de este sistema. El momento resultante de reducción al punto C va a salir de esta suma, dice, menos 72, 96 más 120 más 28 con 28 más 244 con 28 en J, 96 menos 88 con 28 más 20, esto nos da 27 con 72 en K. Esto expresado en kilonewton metro. Acá está el momento resultante de reducción de mi sistema. Para cerrar este capítulo, un último concepto. ¿Qué fue lo que se mantuvo constante? ¿Qué fue lo que fue invariante? Dice, bueno, algo que ya vimos fue que si yo cambiaba el centro de reducción, la resultante de reducción se mantenía constante, y es por eso que a esto lo vamos a llamar invariante vectorial. Pero a la vez hay una parte del momento que vimos que parecía que se conservaba constante. Bueno, lo que se puede demostrar es que hay un invariante escalar. Ese invariante escalar resulta ser del producto de la resultante de del momento, dije mal, del momento resultante de reducción, corrijo, momento resultante de reducción, por la resultante de reducción sobre el módulo de la resultante de reducción. Dice, esto es el momento resultante de reducción al punto C proyectado por el versor de la dirección de la resultante. A ver, lo grafico acá. ¿Qué es lo que establece? Establece que si yo tengo un momento resultante de reducción al punto C y la resultante de reducción está expresada sobre esta recta, dice, este es el versor de la resultante de reducción. Aquí está la dirección del versor resultante. La proyección de este momento sobre este versor me da un valor constante, sea que lo trabaje sobre un centro de reducción C o sobre otro centro cualquiera C'. Claro está que este invariante escalar, solo va a cobrar mucha importancia si es igual a 0 o si difiere de 0. Entonces, para simplificar, una de las cosas que podríamos hacer es calcular el invariante simplemente multiplicando el momento de del resultante de reducción por la resultante de reducción. Y de ahí encontrar si este invariante, que va a ser apenas distinto del anterior, es igual o no es igual a 0. A ver, en nuestro caso, este invariante lo tenemos que calcular, y para calcularlo lo que podríamos hacer es
volver a tratar de plantearnos las cuentas, a ver si nos salen las cuentas. ¿Qué tenemos que hacer como cuentas? Dice, tendríamos que buscar cuánto nos dio la fuerza, cuánto nos dio la resultante. Acá está la resultante. ¿Se ve la resultante? Ahí está la resultante. Dice, tengo que multiplicar 12 por 72 negativo más 24 por 244 con 28 más 27 con 72 por menos 30. Y esto nos da 4167,12. Dice, para nuestro caso, este invariante escalar nos dio 4167,12. Es un número significativo, fíjense, si lo escribo bajo esta fórmula, esto es kilonewton cuadrado metro. Miren, lo importante es que es distinto de cero. Vamos a ver en la unidad o en el video que sigue, cuándo tiene valor distinto de cero, qué casos se presentan. Nos vemos en el video que sigue. Gracias.